No es la primera ni la segunda, tercera, cuarta, octava, 16ª, 22ª, y 34ª vez en que Nintendo ha denunciado y eliminado de la faz de la Tierra a proyectos enteros, remasterizaciones, hack ROMs, mods, e increíbles videojuegos creados por sus propios fanáticos. Tan grave y delicado es Nintendo con sus políticas, que ha tenido que llegar a cientos de juicios y cobrar excesivas multas, para hacer desaparecer a todos estos proyectos no oficiales, utilizando toda su artillería pesada para dejar el menor rastro posible de que alguna vez existieron. Si bien es cierto que Nintendo cuenta con todos los derechos y respaldos legales para tomar las acciones correspondientes de la ley de violación a los derechos de autor, esta es la forma de tratar a sus fanáticos, que solo querían divertirse expandiendo y modificando bajo su pensamiento las historias de sus sagas favoritas. Sin dudas que la franquicia de Super Mario ha sido durante años una base para crear un sinfín de estos denominados fangames o hack ROMs no oficiales. La lista es tan grande que existen hack ROMs y proyectos sorprendentes, que hasta parecen haber sido creados por la propia Nintendo. Lamentablemente, debido a las demandas y advertencias de parte de Nintendo, varios de estos proyectos no oficiales han ido desapareciendo sin dejar el menor rastro posible. Y en el caso de los remakes o remasterizaciones creadas por fanáticos, tampoco se han podido salvar de las estrictas políticas de la compañía japonesa. Y es que para muchos ver a Super Mario 64 remasterizado con gráficos actuales, es un sueño que parece que nunca llegará a cumplirse. Ya que no hemos tenido datos o filtraciones oficiales de que Nintendo esté trabajando en un remake o remasterización de esta legendaria obra. Pero desde hace mucho tiempo ya habíamos visto varias remasterizaciones de Super Mario 64, creadas por fanáticos bajo los conocidos motores gráficos de Unity y Unreal Engine 4. Lamentablemente ninguno de estos proyectos ha podido terminarse debido a las intervenciones y amenazas legales de Nintendo. Pero aún así los fanáticos no se rinden y siguen creando cientos de hack ROMs, fangames, mods, y hasta hace poco esta comunidad ha logrado una hazaña impresionante para la historia de la emulación. El portear de forma nativa el Super Mario 64 original para PC. Efectivamente, desde hace años que se ha podido emular este clásico en un sinfín de plataformas posibles. Lamentablemente la emulación de esta consola nunca ha llegado a ser perfecta y precisa. Debido al desconocimiento del código fuente y complejidad del funcionamiento de las consolas. Cosa que raramente es posible de tener en el mundo de la emulación. Sin embargo, esto parece haber llegado a su fin, al menos para los sistemas retro de Nintendo, ya que hace no mucho, la empresa japonesa sufrió uno de sus mayores golpes de su historia. Porque accidentalmente sufrieron de monumentales filtraciones de datos e información sumamente importante, en lo que se refiere a datos, prototipos, documentación, juegos cancelados, demos internas, y códigos fuentes de cientos de juegos y consolas retro, como lo son la Nintendo GameCube, Wii, y la Nintendo 64. Tras el poco tiempo de aparecer la noticia de que Nintendo había sufrido una de las peores filtraciones de su historia, apareció de forma anónima en la internet, el Super Mario 64 completamente porteado y compilado de forma nativa para PC. Esto significa que se podrá jugar de forma nativa, es decir, sin depender de un emulador como se hacía en el pasado. No parece algo tan impresionante a la vista, pero es que técnicamente es una versión compilada que ha sido mejorada y adaptada para que tenga un rendimiento y fluidez impresionante hasta en un PC de hace más de 10 años. Todo esto gracias al conocimiento del código fuente del juego. Y debido a que se sabe la estructura interna del título, una enorme cantidad de modders y programadores anónimos han mejorado y renovado gráficamente este port con texturas y modelados en 4K. De hecho, hasta el ray tracing se ha apoderado de este clásico. Los resultados son simplemente sorprendentes en el brillo de las luces, reflejos de los espejos y suelo de los escenarios. Es impresionante el cambio gráfico entre el juego original y estas versiones mejoradas. El trabajo de estos programadores es tan impresionante y fiel al juego original, que pareciera que se tratara de una remasterización oficial desarrollada por la misma Nintendo.
Uno de los mayores representantes de mostrar el trabajo anónimo de la comunidad con los mods y avances gráficos de este port, es un canal llamado Unreal. Es por ello que si quieres instalarle texturas y modelados realistas, o incluso mods de otros juegos al Super Mario 64, este usuario comparte los links de los archivos necesarios y cómo es el proceso para poder instalarlos. Volviendo al caso de las masivas filtraciones de sistemas y juegos retro de Nintendo, está claro que con el resultado del port de Super Mario 64 para PC, dentro de no muchos años tendremos una enorme lista de remasterizaciones y modificaciones de juegos clásicos de Nintendo completamente compilados y nativos para PC. De hecho, con la filtración del código fuente de varios juegos, ya se cree que programadores anónimos están trabajando para portear una gran cantidad de juegos de la Nintendo 64, como lo son el Ocarina of Time, Majora's Mask, Donkey Kong 64, Star Fox 64, Conker's Bad Fur Days, y GoldenEye 007. Y entre un enorme catálogo de obras clásicas que aún no han sido remasterizadas por Nintendo. Evidentemente sabemos que todo esto no le ha caído nada bien a la compañía japonesa, ya que durante la filtración anónima del port de Super Mario 64 para PC, la misma Nintendo ha estado bloqueando vídeos y cerrando algunos canales que mostraban los progresos del juego funcionando en PC. Incluso ya podemos decir que han eliminado y tirado una enorme cantidad de enlaces de descarga del juego repartidas por toda Internet. Pero pese a todos los esfuerzos y drásticas medidas que han aplicado para intentar frenar la masificación de este proyecto, a estas alturas para Nintendo es casi imposible desaparecer este port de la Internet. Aún sabiendo que tienen todos los derechos y respaldos legales tanto del personaje como el propio videojuego. Recordemos que borrar algo tan masivo y viral, es una acción casi imposible de desaparecer en la historia de Internet. Además no se trata de una imagen, un video, o un proyecto secreto como en estos casos. Sino que estamos ante uno de los mayores hitos y avances de la historia de la emulación. ¿Acaso correrán la misma suerte los futuros ports y remasterizaciones de obras clásicas de Nintendo para PC? ¿O Nintendo comenzará a tomar medidas mucho más drásticas y duras para poder frenarlos?